Vamos a trabajar en esta ocasión en el tema 2.2 valor absoluto. Este tema lo pueden consultar en la página 8 del libro de texto de mate de séptimo grado. Para empezar vamos a analizar la siguiente recta numérica en la que se me pide que conteste las tres preguntas siguientes. Literal A, ¿cuál es la diferencia que hay entre la distancia que hay entre menos 5 y 0? Literal B, ¿cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0? Y literal C, ¿cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0? Para dar respuesta a estas preguntas, en literal A me preguntan la distancia que hay entre menos 5 y 0. O sea, entre este punto y el 0. Lo que yo debo de hacer es contar los espacios que hay acá. Serían 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la distancia es 5. Luego en el literal B me preguntan cuál es la distancia que hay entre más 2 y 0. Más 2 está acá. Entonces la distancia que hay es 1, 2 espacios. Hay 2 espacios. Entonces la distancia es 2. Y luego en el literal C me piden cuál es la distancia que hay entre menos 2 y 0. Entre menos 2 y 0, menos 2 está acá. Entonces la distancia sería 1, 2. La distancia es 2. Vaya, si ustedes se fijan, en cada una de las distancias que me han pedido, todos los números siempre han sido positivos, ¿verdad? Porque el valor absoluto de un número es la distancia que hay entre el 0 y ese número. Por ejemplo, si me piden la distancia entre 0 y menos 5, la distancia va a ser 5 porque nada más contamos los espacios que hay entre esos dos números, entre el menos 5 y el 0. Y así igual en los otros, entre el más 2 y 0 y menos 2 y 0. Quiere decir entonces que el valor absoluto de un número es igual a la distancia en que hay entre el 0 y ese número. En la parte resuelve dice que encuentra el valor absoluto de los números en cada literal y determina si son números opuestos. Ahí en la parte del comprende de su libro de texto hay un apartado que dice de que un número que tiene el mismo valor absoluto que otro es igual a su opuesto. Por ejemplo, el valor absoluto se simboliza con esta barra de menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5, ¿verdad? Porque ya lo vimos acá. Luego, pero también el valor absoluto de más 5 también es 5. Como esos dos números tienen el mismo valor absoluto, quiere decir entonces que menos 5 y más 5 son números opuestos, ¿verdad? Entonces acá en la parte de resuelva, está su lapicito, vamos a aplicar ese mismo concepto. Dice que encontremos el valor absoluto de los números y que determine si son números opuestos. El valor absoluto de más 3.5 sería igual a 3.5, ¿verdad? Y luego el valor absoluto de menos 4.5 es igual a 4.5. Pero como 3.5 no es igual a 4.5, ¿verdad? Entonces no son opuestos, ¿verdad? Porque tendrían que ser igual. Luego acá el valor absoluto de menos 1.5 es igual a 1.5. Y luego el valor absoluto de más 1.5 es igual a 1.5. Si ustedes se fijan, 1.5 es igual a 1.5. Entonces sí son opuestos, ¿verdad? ¿Por qué sí son opuestos? Porque me dio el mismo valor absoluto. Luego está el valor absoluto de menos 1/3. Es igual a 1/3. Y el valor absoluto de más 1/3
también es igual a 1/3. Y como 1/3 es igual a 1/3, entonces sí son opuestos, ¿verdad? ¿Por qué son opuestos? Porque tienen el mismo valor absoluto. Luego en el literal H dice el valor absoluto de menos 0.5, que es igual a 0.5. Y luego el valor absoluto de más 1/2, que es igual a 1/2. Ahora bien, aparentemente aquí los números no son iguales, ¿verdad? Pero 0.5 sí es igual a 1/2. Ya vamos a ver por qué. Le vamos a colocar acá que no lo sabemos. Ese 0.5 yo lo puedo convertir a fracción. ¿Cómo? Dividiendo la parte que está después del punto, que es 5, entre el 1 acompañado de tantos ceros como hayan después del punto según el número de cifras, después del punto decimal solo está el 5, ¿verdad? Entonces solo vamos a agregar un 0 porque solo hay una cifra. Sería 5/10. Vamos a colocar el signo de interrogación acá. 5/10 es igual a 1/2. Vamos a ver. Quinta 1, quinta 2. Entonces quiere decir que me queda 1/2 igual a 1/2. Entonces sí son opuestos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor absoluto. Aparentemente no eran iguales porque como se me daba 0.5 y en el otro 1/2, pero si lo convertíamos la fracción a decimal o el decimal a fracción, íbamos a obtener el mismo número. Entonces quiere decir que los números sí son opuestos. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a los videos y compartirlo con los demás compañeritos suyos, o si son docentes, con los demás maestros y sus estudiantes, para que puedan tener acceso a este contenido. Hasta la próxima.